Cuando me di cuenta de que ese no era mi carro, era, como dicen, demasiado tarde. Cuando prendí el carro equivocado y salí del garaje del centro comercial como si no pasara nada, no me imaginaba que llegaría a un edificio desconocido, a un apartamento desconocido, a un mundo desconocido. No me imaginaba, ¿cómo podía imaginarme?, que en un par de semanas todo cambiaría de rumbo, que estaba viviendo una novela editada por la memoria de todos los que vivían en la ciudad. Eso era. Mi vida era un relato narrado por todas las voces posibles, y yo me di cuenta muy pero muy tarde de que ni siquiera podía salir de la historia porque era el protagonista y porque todos los lectores de mi vida me exigían una especie de final maravilloso, como de película de antes, a lo que llamaban, imagino que con toda la satisfacción del mundo, todas mis desgracias. Yo no debería estar contando esto, pero me parece, quiero decir, siento que no tengo alternativa, y creo que después de contar todo el cuento, alguien entenderá que en ese momento tampoco existía otra salida. ¿Qué más puedo decir? Cuando vi que estaba en el carro equivocado, algún fantasma de esos que lo visitan a uno en cualquier momento, o bueno, algo detrás de mí, me impidió volver atrás. Eso fue, estoy seguro. Algo me obligó a seguir adelante con la aventura, me convirtió en una especie de río sin retorno. No sé muy bien cómo decirlo. Era como si fuera montando en bicicleta y no pudiera pedalear hacia atrás. Era como si no se me pasara por la cabeza dar la vuelta. Eso es, eso era. Ya iba demasiado lejos, iba en bicicleta. Poco a poco descubría que nunca podría pedalear hacia atrás. Bueno, en Relato de Navidad en la Gran Vía, Pablo Uribe vive el peor día de su vida y por equivocación toma un automóvil en el centro comercial Hacienda Santa Bárbara que no es de él, toma un Peugeot que no es de él, sino de los Silva Romero, y por cosas de la vida llega a la casa de los Silva Romero y desde ahí, desde el computador de Ricardo Silva Romero, escribe su historia y la deja ahí, y posteriormente es Ricardo el que va a editarla y a publicarla con una serie de pies de página. Relato de Navidad de la Gran Vía entonces es el espionaje de un personaje a su autor. Sin duda este juego es muy peligroso si no se es un escritor hábil como Ricardo para dejar constancia de una novela tan fuerte. Hace un año más o menos yo publiqué un perfil sobre Ricardo que salió en la revista Otro Lunes, y para escribir este perfil entrevisté a Ricardo durante muchas horas y tengo toda esa entrevista ahí guardada, todos esos audios, pero conservo con especial cariño 5 minutos. 5 minutos en los que Ricardo, creo, me da una clase magistral sobre el oficio de escribir. Ahí me dice Ricardo que él cree que para que una narración sea efectiva, que para que una narración sea exitosa, conmueva al lector, hay que partir de la base de espiar a un personaje en el peor momento de su vida, al estilo más o menos de The Rear Window de Hitchcock. Yo creo que esto es lo que pasa en Relato de Navidad en la Gran Vía. Pablo Uribe está en el peor día de su vida y el autor lo espía en ese día, pero a su vez Pablo Uribe es un espía del autor, interviene en la casa del autor. Y como decía, este juego doble solamente puede ser exitoso si es llevado a cabo por un escritor hábil. Y Ricardo es un escritor tan hábil que yo lo único que quisiera es que si un día alguien entrara a mi casa a espiar y a escribir su historia y a dejarla en mi computador, fuera alguien como Pablo Uribe Vargas, una persona con esa sensibilidad, con esa inteligencia y también con esa historia de vida que tiene detrás que no desmerece para nada de las grandes novelas que se han escrito en la historia de la literatura. Porque Relato de Navidad en la Gran Vía además es para mí una de las mejores novelas que se han escrito en Colombia, y Pablo Uribe Vargas es quizás uno de los personajes mejor construidos
en una narración. Luis Fernando Azanador habla de Relato de Navidad en la Gran Vía. Me gusta Relato de Navidad en la Gran Vía por su trama. Que alguien entre en la casa de uno y desde allí lo espíe es la mejor manera de mirarse a sí mismo, con humor y con distancia. La trama. Pablo Uribe, el protagonista de esta novela, se va a vivir al apartamento de Ricardo Silva y desde allí cuenta su vida, que puede ser la de cualquier colombiano, un padre asesinado por un grupo terrorista, y la de cualquier persona, un hombre abandonado 3 veces por una mujer a la que todavía quiere. El poeta habla del novelista. Me gusta esa historia porque soy poeta y me cuesta trabajo inventar, salirme de mí mismo, de la monótona primera persona. Aquí Ricardo Silva me señala el camino a la ficción y me recuerda la promesa cierta del género novela para embarcarnos en otras vidas posibles, relativizando las nuestras. Y Bogotá existe. Para inventar primero hay que hablar de uno mismo, de la familia, el edificio, el barrio y la ciudad en la que se vive. Los personajes de esta novela me hacen sentir que Bogotá existe, que lo que nos pasa es creíble. Y bueno, esa es una de las funciones de la literatura, hacernos creíble la caótica realidad. Por eso también me gusta Relato de Navidad en la Gran Vía. Relato de Navidad en la Gran Vía fue una cosa muy emocionante porque fue la primera novela que Ricardo publicó. Él venía de hacer un libro de cuentos muy bueno también, pero esta era la primera novela y la verdad fue una cosa muy emocionante. Lo chistoso de todo es que era una vida que yo ya conocía, muchas partes las viví con él. Incluso hay un momento de la novela en que salen unas fotos mías y de mi familia. La verdad es que cuando la compré, porque la compré, no me la regalaron, hay que aclarar ese tipo de cosas. Me la leí de totazo, me pareció muy buena, bien escrita, con muy buen humor, y aunque yo me sabía teléfonos, direcciones, placas, de todo, me la leí de un totazo. Me gustó mucho, me pareció muy buena, me pareció que tenía una historia detrás muy chévere y que no era solo una autobiografía, no una cosa como de ego de Ricardo, sino que era una cosa de verdad muy buena. Y fue muy emocionante porque fue la primera que sacó. Me gustó mucho y lo chistoso también es que todavía me la piden prestada. Fue la primera que sacó y todavía me la piden prestada. A pesar de que leí el libro varios años después de su publicación original y cuando yo ya no vivía en el país, Relato de Navidad en la Gran Vía me devolvió la fe en la literatura colombiana. Primero por la forma, porque con sus, digamos, entre comillas, revisiones, sus falsas notas en pie de página, sus correcciones, su edición que el autor hace, toma riesgos y sin embargo nunca se pierden las pretensiones experimentales. Sin embargo la historia la seguimos viendo y no nos deja despegar de las páginas del libro. Y segundo porque rescata esa otra Bogotá, esos bogotanos promedio que hasta entonces habían estado más bien ausentes en la literatura nacional. Pablo Uribe, el personaje autor, no es realmente marginal, es un solitario. Es un tipo promedio que uno tiene la impresión se va amargando mientras escribe,
o que no encuentra en la escritura la liberación a esa amargura que se le está tragando. Y el libro que escribe sobre la familia Silva nos deja claro que se puede construir una novela, una gran novela, sin recurrir a la violencia, al relato policíaco mal contado, al sexo escabroso que en ese momento, cuando se escribió la novela en el año 2001, era una especie de fórmula entre los autores colombianos. Entonces es por eso que Ricardo Silva sale del montón y se quedó siempre por encima del montón en la literatura colombiana. ¿Qué significa para ti este edificio de la Gran Vía? Como para dedicarle, digamos, o situar este libro en ese edificio. Pues ese edificio es el edificio en el que viví desde que nací. Y viví ahí en ese edificio hasta que cumplí 30 años. Podría decir que si uno pensara la vida de alguien como un drama, es decir, como una historia dramática, una historia en 3 actos, ese edificio es el primer acto de mi vida. Y podría decir que todo lo que pasó ahí, esos 30 años, me prepararon para lo que venga de aquí en adelante. En ese escenario vacío, que es el apartamento 603 del edificio de la Gran Vía, al que llega el personaje de Relato de Navidad, Pablo Uribe, a esconderse de su propia vida. Entra, se cuela como un espía casi y se queda ahí viviendo un par de meses porque los dueños del apartamento, es decir, los Silva Romero, no están ahí, y se dedica a espiar todo lo que encuentra por el camino. Ese escenario vacío, que es ese apartamento 603, después va a ser ocupado por los personajes que viven ahí. Van a volver los personajes a ese apartamento, y cuando vuelvan va a ocurrir Walkman. Eso es lo que va a pasar. Están de viaje y cuando vuelvan sucede la historia de Walkman. Sí, son 2 historias que están conectadas mucho, claro. Digamos que el Relato de Navidad de la Gran Vía es la presentación de los personajes de Walkman, pero en ausencia. Este espía, este señor que se mete escondiéndose de su propia vida, Pablo Uribe, como cualquier persona que entra a un apartamento vacío, casi como Ricitos de Oro, ve en todo lo que hay en el apartamento señales de las vidas que se viven ahí, que es casi que una pasión, llegar a un apartamento nuevo y leerlo, darse cuenta cómo son las personas por el lugar en el que viven. El personaje de ficción entrando al apartamento de la realidad, sacando sus conclusiones como cualquiera que entra a un apartamento y encuentra en los cajones señales casi como de una civilización antigua, pues las fotos de los álbumes, la cocina, la ropa que hay en cada habitación, la decoración de cada habitación. Está ahí este personaje un par de meses, se va, y cuando vuelven los Silva Romero, incluido Ricardo, con todo lo ridículo que suena, incluido el personaje que se llama Ricardo Silva, llega y encuentra en el computador el archivo que dejó escrito este espía que pasó 2 meses en el apartamento 603, y sobre ese archivo, para no seguir hablando en tercera persona, yo trabajo, lo corrijo y le pongo pies de página, de tal manera que uno puede llegar a sentir que la verdadera novela sucede en los pies de página. Si el diseñador de la portada de la primera edición de la novela Relato de Navidad en la Gran Vía, de Ricardo Silva Romero,
no hubiera tenido el tino de leer la novela antes de diseñar la portada, tal vez hubiera caído en el famoso error que cometió el diseñador de una mítica edición de Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, donde aparece una enorme catedral como la de Colonia en la portada. Pues no sabía que esa catedral era un almorzadero humilde de Lima y no una catedral. Esta portada no tenía una versión madrileña del viaje famoso del señor Scrooge, sino unas manos cruzadas atadas por un cable de luces de Navidad. Esta novela la leí la primera vez el 23 de noviembre de 2001. Para mí es una fecha muy importante, un momento muy importante. Y es para mí relevante decirlo porque yo creo que las novelas, los libros que le marcan a uno la vida llegan en el momento que tienen que llegar. Y este fue el mío. Esta novela es el poema de la transgresión, de las flechas lanzadas, las que no se devuelven. Pablo Uribe Vargas lo dice al final del primer capítulo. Eso es, eso era. Ya iba demasiado lejos, iba en bicicleta. Poco a poco descubría que nunca podría pedalear atrás. Y así es la vida. A Pablo se le fue la mano, se le fue mucho la mano, metiéndose en el apartamento de la familia Silva Romero, en el edificio de la Gran Vía. Pero Pablo es el niño del cuento que grita: el rey está en peloto. También es el soldadito de la última escena del Salo de Pasolini, que sintoniza el radio y le pregunta a su colega, otro soldadito adolescente, que si sabe bailar. Este le dice que no, y el otro le dice que le va a enseñar. Cuando están bailando, le pregunta: ¿cómo se llama tu novia? Él le dice: Margarita. Aparece la palabra fin en la pantalla. Ellos tampoco saben qué pasará después, y nadie sabe qué pasará después. Así que Pablo, pues bienvenido al club, pero con esta historia, con esta denuncia de que el rey efectivamente está en peloto, Pablo, para mí, por lo menos, se convirtió en un hermano del Alberto Fernández de La Ciudad de los Perros, del Escobar de Sin Remedio, de todos esos personajes, de todos esos arquetipos que uno se pasa la vida buscando para entenderse, o por lo menos para sentirse acompañado.